El Salmo 35 es una oración que implora liberación, protección y justicia ante la opresión y la injusticia. En esta primera parte, de los versículos 1 al 14, exploraremos, versículo por versículo, esta intensa oración que nos enseña a tener absoluta confianza en Dios, incluso en las situaciones más difíciles. ¿Estás listo para vivir esta experiencia espiritual y transformadora? Quédate hasta el final, porque, además de una profunda y edificante reflexión, oraremos juntos, inspirados por este salmo, una oración que reavivará tu fe, renovará tu esperanza y despertará en ti el valor para perseverar, incluso cuando el ataque del enemigo parezca intenso e incesante. A lo largo de esta meditación, descubriremos que la verdadera seguridad no reside en nuestra fuerza ni en nuestras circunstancias, sino en la certeza de que Dios lucha por nosotros. Si alguna vez te has sentido agraviado, perseguido o has enfrentado adversidades aparentemente insuperables, el Salmo 35 es para ti. Nos recuerda que el Señor está atento a cada clamor, que ninguna petición sincera de ayuda queda sin respuesta y que Él es nuestro refugio seguro contra la injusticia y el mal. Es una invitación a renovar tu fe, fortalecer tu esperanza y aprender a encontrar descanso en la protección divina. Verso 1. Defiéndeme, Señor, de los que se levantan contra mí. Pelea por mí contra los que pelean contra mí. El salmista comienza este canto pidiendo justicia contra quienes lo atacan. Expresa una profunda necesidad de intervención divina, consciente de que sus propias fuerzas son insuficientes. Al invocar a Dios como su defensor, demuestra confianza en su poder para protegerlo. Este versículo nos recuerda que, incluso cuando somos perseguidos o incomprendidos, nunca estamos solos. Dios es nuestro abogado y protector. La oración, por lo tanto, se convierte en un acto de entrega y total dependencia de Él. No solo clama por ayuda, sino que describe la acción que espera, defensa y combate. Esto revela una lucha tanto espiritual como concreta contra la injusticia, demostrando que la oración requiere una fe activa. Sabe que la batalla no es solo humana, sino también celestial. La intervención divina transforma la desesperación en victoria. La verdadera protección no proviene de estrategias humanas, sino de la autoridad de Dios. Por lo tanto, podemos presentar nuestras súplicas con confianza. Hoy, este versículo nos enseña a entregar nuestras batallas al Señor mediante la oración. Podemos confiarle los conflictos en el trabajo, en la familia o en nuestras relaciones, con la certeza de que Él conoce cada detalle. Al clamar a Dios, fortalecemos nuestra fe y permanecemos firmes ante la injusticia. Esta entrega trae paz, porque no tenemos que cargar solos con el peso de las pruebas. Dios es nuestro escudo y refugio, siempre dispuesto a intervenir. Cada dificultad se convierte en una oportunidad para percibir su fidelidad y justicia en acción. Para reflexionar, ¿cómo puedo entregar mis batallas al Señor sin intentar controlarlas por mí mismo? ¿Confío realmente en que Dios puede intervenir ante las injusticias de mi vida? ¿Cómo puedo cultivar el valor y la fe incluso frente a los ataques y la adversidad? Verso 2. Empuña el escudo y la armadura, y levántate para venir en mi ayuda. En este versículo, David implora a Dios que intervenga con poder y firmeza contra los enemigos que lo persiguen sin descanso. La imagen de la lanza y la jabalina refuerza la gravedad de la amenaza y la necesidad de una defensa que solo el Señor puede ofrecer. No se trata de violencia humana, sino de la protección divina que impide el avance del mal y preserva a los justos. David reconoce que algunas batallas son demasiado grandes para ser ganadas únicamente con la fuerza humana. Al pedirle a Dios que le dijera a su alma, «Yo soy tu salvación», David demuestra que la mayor batalla no es solo externa, sino también interna. Necesita escuchar la voz de Dios que calme sus temores, fortalezca su fe y le recuerde que su salvación no depende de las circunstancias, sino de la presencia del Señor. El salmista busca no solo la liberación física, sino también la paz espiritual, pues sabe que un alma afligida necesita la palabra de Dios para mantenerse firme. Aplicado a nuestra vida diaria, este versículo nos invita a buscar en el Señor no solo protección ante las dificultades externas, sino también consuelo para nuestras almas cuando las pruebas se vuelven difíciles. Ante la persecución, las luchas o las acusaciones,
podemos pedirle al Señor que hable a nuestros corazones y nos recuerde que Él es nuestra salvación. Su voz tiene el poder de reavivar nuestro valor, renovar nuestra esperanza e impedir que el miedo nos abrume. Para reflexionar, ¿confío plenamente en que Dios me ayudará en todas mis dificultades? ¿Cómo puedo buscar su ayuda antes de actuar por mi cuenta? ¿Permito que mi fe fortalezca mi corazón ante la adversidad? Verso 3. Saca la lanza y la jabalina contra los que me persiguen. Dile a mi alma, yo soy tu salvación. En este versículo, David clama a Dios para que intervenga con poder y firmeza contra los enemigos que lo persiguen sin descanso. La imagen de la lanza y la jabalina revela la gravedad de la amenaza y la necesidad de una defensa que solo el Señor puede ofrecer. No se trata de violencia humana, sino de la protección divina que impide que el mal avance y destruya a los justos. David reconoce que algunas batallas son demasiado grandes para ser ganadas con la propia fuerza. Al pedirle a Dios que le dijera, «Yo soy tu salvación», David demuestra que la mayor batalla no es solo externa, sino también interna. Necesita escuchar la voz de Dios que calme sus temores, fortalezca su fe y le recuerde que su seguridad no reside en las circunstancias, sino en la presencia del Señor. El salmista pide no solo liberación física, sino también paz espiritual, pues sabe que el alma afligida necesita la palabra de Dios para mantenerse firme. Al aplicar este versículo a la vida diaria, recordamos buscar en el Señor no solo protección contra los problemas externos, sino también consuelo para nuestras almas cuando las presiones se vuelven abrumadoras. Cuando surgen persecuciones, dificultades o acusaciones, podemos pedirle al Señor que hable a nuestros corazones, recordándonos que Él es nuestra salvación. Su voz tiene el poder de restaurar nuestro valor, renovar nuestra esperanza e impedir que el miedo nos domine. Para reflexionar, ¿cómo puedo pedirle a Dios que fortalezca mi corazón cuando me enfrento a dificultades? ¿Cómo puedo escuchar con mayor claridad la voz del Señor que me dice que Él es mi salvación? ¿Qué necesito entregarle hoy para que Dios pueda pelear mis batallas? Verso 4. Que quienes buscan mi vida sean avergonzados y confundidos, que quienes traman mi daño sean retrocedidos y cubiertos de vergüenza. David suplica que quienes traman su destrucción vean frustrados sus planes, no por venganza personal, sino para que prevalezca la justicia divina. Reconoce que hay quienes, movidos por la envidia, el odio o el engaño, desean hacerle daño. El salmista comprende que solo Dios puede deshacer tales intenciones e impedir que el mal triunfe sobre el justo. Esta oración expresa confianza en la soberanía de Dios como juez justo. Al pedir a sus enemigos que retrocedan, David desea que se les impida avanzar, que sus planes dañinos fracasen y que su maldad quede expuesta a la luz de la verdad. Confía en que Dios no es indiferente a la injusticia y que interviene en el momento oportuno, poniendo límites a quienes traman la destrucción. Este versículo muestra que los justos no luchan con las mismas armas que los impíos, sino que encomiendan su causa al Señor. En la práctica diaria, este versículo nos enseña a no defendernos con nuestras propias manos ante la injusticia, los ataques o la persecución. Debemos confiar en que Dios ve, sabe y actúa. Esto nos libera del deseo de tomar represalias y nos da la paz para seguir caminando con integridad. Al encomendar al Señor a quienes nos hacen daño, encontramos descanso, porque sabemos que Él es justo y protege a sus hijos. Para reflexionar, ¿qué necesito entregarle al Señor para que Él se encargue de todo? ¿He confiado la justicia de Dios o he intentado resolverlo todo por mi cuenta? ¿Cómo puedo mantener mi corazón puro ante los ataques y las injusticias? Man mi daño sean retrocedidos y cubiertos de vergüenza. Verso 5. Sean como paja llevada por el viento, y que el ángel del Señor los disperse. Aquí, David emplea una poderosa metáfora. Los enemigos son como paja llevada por el viento, completamente incapaces de resistir. La paja es ligera, frágil y carece de fuerza propia, así es el mal ante el poder de Dios. El salmista sabe que ningún plan malvado puede prevalecer cuando el Señor interviene. Esta imagen revela la fragilidad de los malvados y la superioridad de la justicia divina. Cuando David menciona al ángel del Señor, reconoce la intervención divina directa en la batalla. Sin importar la magnitud de la oposición ni la intensidad de la persecución,
Cuando Dios envía a su ángel a actuar, la victoria es segura. Los enemigos no solo retroceden, sino que huyen, porque nada puede resistir la presencia y el poder del Señor. Es un recordatorio de que el cielo actúa a favor de quienes confían en Dios. Aplicando esto a la vida diaria, este versículo nos anima a tener la certeza de que lo que se levanta contra nosotros no tiene poder duradero. Las fuerzas que intentan derribarnos son como paja ante el viento del Espíritu. Cuando confiamos en Dios, Él actúa, abre caminos, deshace injusticias y vence lo que parecía demasiado grande para nosotros. Nuestra parte es permanecer fieles, la suya, luchar por nosotros. Para reflexionar, ¿qué en mi vida parece fuerte, pero Dios puede dispersar como paja? ¿He confiado en que el Señor enviará su ayuda en el momento oportuno? ¿Cómo puedo fortalecer mi fe mientras Dios obra a mi favor? Verso 6. Que su camino sea oscuro y resbaladizo, y que el ángel del Señor los persiga. El salmista describe la protección divina contra los enemigos, empleando imágenes poderosas y poéticas. El camino de las tinieblas y la senda resbaladiza representa la inestabilidad y la inevitable derrota de quienes se alzan contra los justos. La presencia del ángel del Señor simboliza la intervención directa de Dios, demostrando que no estamos solos en la adversidad. Toda persecución injusta encuentra su límite ante el cuidado soberano del Señor. Este versículo reafirma la confianza de David en que Dios actúa a favor de sus siervos, incluso cuando la amenaza parece cercana y poderosa. El lenguaje poético enfatiza que la justicia divina es activa y eficaz, contradiciendo la lógica humana, que a menudo puede conducir al desaliento. El salmista nos anima a no dejarnos intimidar por la aparente fuerza de nuestros enemigos, pues la protección de Dios es superior a cualquier ataque. Aplicar esto a la vida diaria significa creer que Dios defiende a quienes están bajo su protección, incluso cuando enfrentamos injusticia o persecución. Debemos confiar en que Él interviene de maneras que no siempre podemos ver, manteniéndonos firmes y constantes, sin ceder ante la ansiedad ni el miedo. Cuando nos sentimos amenazados o víctimas de una injusticia, podemos orar, permanecer rectos y esperar que la intervención de Dios traiga restauración y victoria. Para reflexionar, ¿puedo entregar mis luchas e injusticias a Dios sin intentar combatirlas solo? ¿Confío en que Él actúa incluso cuando no veo resultados inmediatos? ¿Me impide mi fe dejarme vencer por el miedo cuando me enfrento a quienes se levantan contra mí? Verso 7. Porque sin motivo me han tendido una trampa, sin razón han cavado una fosa para mí. David describe el dolor de ser blanco de ataques injustos, enfatizando que sus enemigos actúan sin motivo. Utiliza dos imágenes poderosas, la red y la fosa, ambas trampas preparadas en secreto. Esto revela la naturaleza traicionera y oculta de la persecución que enfrenta. No se trata simplemente de oposición abierta, sino de emboscadas preparadas para derribarlo. El versículo muestra que la injusticia sufrida no es resultado de sus acciones, sino de la malicia gratuita de otros. La red representa las trampas preparadas para capturar, mientras que el pozo simboliza un plan de profunda destrucción. David expresa el sufrimiento psicológico y espiritual de vivir rodeado de trampas invisibles. Reconoce que estas acciones se planean en secreto, lo que refuerza la idea de que el problema no radica en sus errores, sino en la malicia de quienes lo rodean. La repetición de «sin motivo» subraya que su dolor es resultado de la injusticia, no una consecuencia. Este versículo resuena profundamente en quienes enfrentan injusticias, ataques silenciosos o situaciones que no provocaron. Dios ve toda trampa oculta, incluso aquellas que pasan desapercibidas para los demás. Él conoce la verdad antes de que se levante cualquier acusación. En momentos como estos, nuestra seguridad no radica en defendernos solos, sino en confiar en que el Señor neutraliza lo que se hizo en secreto. Él transforma toda amenaza oculta en un testimonio de su fiel protección. Para reflexionar, ¿por qué a veces Dios me permite ver las trampas que me tiende solo después? ¿Cómo puedo descansar sabiendo que Él ve lo oculto? ¿Qué me enseña este versículo sobre confiar en la justicia de Dios incluso cuando sufro injustamente? Verso 8. Que la destrucción nos sorprenda de repente y queden atrapados en la red que escondieron,
que caigan en la misma ruina que prepararon. Aquí, David implora justicia divina, pidiendo que las consecuencias de las conspiraciones de sus enemigos recaigan sobre ellos mismos. No busca venganza movido por el odio, sino la manifestación de la justicia de Dios ante el mal que padece. La expresión, destrucción inesperada, revela su confianza en que el Señor puede frustrar el mal en el momento oportuno. Los planes ocultos de sus adversarios no quedarán impunes. David recalca que el mal cometido contra el justo siempre se revierte contra quien lo planeó. Todo esto demuestra la acción justa y soberana de Dios en el mundo. El lenguaje de David también refleja el contexto de persecución en el que vivió, donde las emboscadas y las trampas eran frecuentes. Anhela que la verdad prevalezca y que Dios revele las intenciones ocultas de sus enemigos. Al pedir que sufran la destrucción que causaron, reconoce que solo Dios puede restaurar el equilibrio. Este versículo muestra una entrega confiada, poniendo el juicio en manos del Señor. David ejemplifica la fe que espera la acción divina en lugar de buscar venganza. La confianza en Dios transforma la injusticia en justicia. En un plano espiritual, este versículo nos recuerda que la injusticia puede llevarnos a la venganza o la rebelión, pero los justos eligen otro camino. Encomiendan a Dios lo que no pueden controlar. Con confianza en su acción, el Señor transforma las pruebas en liberación. Revela lo oculto y protege de maneras inesperadas. Como David, podemos pedirle a Dios que saque a la luz la verdad y frustre los planes que se traman contra nosotros. Esperar la justicia divina trae paz y seguridad, incluso en tiempos difíciles. Para reflexionar, ¿confío verdaderamente en la justicia de Dios o intento resolverlo por mi cuenta? ¿Qué me enseña este versículo sobre entregarle a Dios lo que me amenaza? ¿Cómo puedo cultivar un corazón que espere la justicia divina con confianza y paz? Verso 9. Entonces mi alma se regocijará en el Señor y se deleitará en su salvación. El salmista declara que, tras la intervención divina, su alma se llenará de gozo y gratitud. Este versículo marca un importante punto de inflexión emocional, de la aflicción y los clamores de auxilio a la esperanza y la celebración de la salvación que proviene de Dios. El gozo aquí no es superficial, sino que surge de la experiencia concreta de ver el cuidado del Señor en medio de las dificultades. David comprende que la ayuda de Dios no solo resuelve la situación, sino que transforma el corazón y renueva la fe. Este gozo en la salvación refleja una confianza madura que trasciende el problema y reconoce que la presencia de Dios es mayor que cualquier adversario. El salmista comprende que la salvación no es solo liberación externa, sino también restauración interna. Por lo tanto, su alegría se describe como algo profundo, mi alma se regocijará, que alcanza la esencia misma de su identidad emocional y espiritual. Esta alegría revela una fe que aprende a descansar incluso antes de la respuesta final. Aplicar este versículo hoy significa aprender a cultivar una alegría basada en la fidelidad de Dios, no en las circunstancias del momento. Cuando esperamos en Él, nuestra alma encuentra paz y nuestra confianza crece, aunque la victoria aún no sea visible. Debemos entrenar nuestros corazones para reconocer las pequeñas y grandes señales de la salvación diaria del Señor. Una liberación, una respuesta, una guía o incluso un consuelo silencioso. Así, nuestras vidas se llenan de alabanza y gratitud, fortaleciendo nuestra fe ante los nuevos desafíos. Para reflexionar, ¿depende mi alegría de las circunstancias o de la presencia del Señor? ¿He reconocido la salvación diaria de Dios en mi vida? ¿Encuentra mi alma descanso al confiar en que Él actúa incluso cuando aún no veo el resultado? Verso 10. Todos mis huesos dirán, Señor, ¿quién como tú, que libras al pobre del más fuerte que él, y al pobre y necesitado de quienes lo despojan? En este versículo, el salmista expresa una profunda alabanza nacida de la experiencia de la liberación divina. La imagen de los huesos que hablan es una forma poética de decir que todo su ser, cuerpo, fuerza, memoria, reconoce y proclama la acción de Dios. David no se limita a celebrar un alivio momentáneo, reconoce a un Dios que interviene en favor de los débiles y oprimidos, rompiendo la lógica de la fuerza humana. La pregunta retórica, ¿quién como tú?,
refuerza la singularidad del Señor como protector de los indefensos. El mensaje teológico aquí es poderoso: Dios es justo y actúa activamente para rescatar a los vulnerables. El salmista nos recuerda que la verdadera fuerza no reside en el poder humano, sino en la soberanía divina que revierte las injusticias. Cuando el Señor sostiene a los justos, toda la creación, representada por el propio cuerpo del salmista, responde con gratitud y adoración. Esta confianza transforma el dolor en testimonio, y el testimonio en alabanza que honra la fidelidad del Señor. Vivir esto hoy significa permitir que nuestra gratitud brote de experiencias de liberación y que esta gratitud moldee nuestra actitud hacia los injustos. En la práctica, significa rechazar la venganza y confiar en que Dios conoce y juzgará. Significa ser la voz y actuar a favor de los pobres, ayudándolos siempre que sea posible. Significa dejar que nuestra alabanza sea fruto de la restauración interior que Dios obra. Cuando reconocemos públicamente la ayuda divina, fortalecemos nuestra fe y animamos a otros a buscar al mismo Señor que defiende a los necesitados. Para reflexionar, ¿en qué situaciones he experimentado liberación que me ha llevado a alabar verdaderamente a Dios? ¿Cómo puedo ser un instrumento de ayuda para quienes sufren opresión a mi alrededor? ¿Debo reaccionar ante la injusticia confiando en Dios o intentando resolverlo todo con mis propias fuerzas? Verso 11. Se levantaron falsos testigos, dijeron cosas contra mí que yo no sabía. En este versículo, el salmista describe el profundo dolor de ser acusado injustamente por quienes distorsionan la verdad. Se enfrenta a falsos testimonios que propagan mentiras, creando una atmósfera de injusticia y sufrimiento. Esta expresión transmite una sensación de sorpresa e impotencia ante acusaciones infundadas. David no comprende de dónde provienen tales palabras, lo que subraya su inocencia y perplejidad. El peso emocional de la calumnia, que intenta mancillar la reputación y obstaculizar los planes del justo, es evidente. Es una representación sincera de la angustia humana ante el mal que surge sin razón. Este versículo también revela una realidad espiritual: el engaño y la injusticia forman parte del camino de quienes buscan a Dios. La presencia de falsos testimonios pone de manifiesto la fragilidad de las estructuras humanas, fácilmente manipulables. David no busca venganza, presenta su caso al Señor, confiando en la justicia divina. Esta postura demuestra madurez espiritual y la comprensión de que Dios ve más allá de las apariencias. Aun cuando los hombres distorsionan los hechos, Dios jamás es engañado. Por lo tanto, el Señor permanece como defensor de los justos en toda circunstancia. Aplicar esta enseñanza hoy significa responder a las injusticias con equilibrio, confianza y madurez espiritual. Ante las falsas acusaciones, entregamos nuestro dolor al Señor, el juez perfecto. En lugar de dejarnos abrumar por la ira o el miedo, permanecemos íntegros y firmes en la verdad. Debemos elegir nuestras palabras con sabiduría, actuar con prudencia y buscar el apoyo adecuado cuando sea necesario. La fe nos enseña a encontrar la paz interior, sabiendo que Dios justifica a quienes caminan con un corazón puro. Entregar nuestras luchas al Señor nos trae paz, guía y la certeza de que la verdad de Dios prevalece sobre cualquier mentira. Para reflexionar, ¿he reaccionado ante las injusticias confiando en la justicia de Dios? ¿He protegido mi corazón de la amargura cuando he sido acusado injustamente? ¿He procurado responder con integridad incluso cuando se han dicho mentiras sobre mí? Versículo 12. Me pagan mal por bien, causándome tristeza en mi alma. El salmista revela aquí un profundo sufrimiento: hacer el bien y recibir el mal a cambio. Esta realidad lo hiere no solo exteriormente, sino también espiritualmente, causándole un intenso dolor en el alma. El versículo denuncia la ingratitud que lo rodea y la injusticia sufrida por David. Expresa que su integridad no fue reconocida y que su bondad fue distorsionada por acciones maliciosas. Esto ilustra la frustración de tratar con personas que actúan con crueldad. Esta experiencia conmueve profundamente al salmista e intensifica aún más su dolor. Al describir esta angustia, David muestra que incluso los siervos fieles de Dios se enfrentan a graves injusticias. Nos recuerda que el mal puede surgir de donde menos se espera y que la traición causa un profundo dolor. Sin embargo,
El versículo revela el corazón de David. Ante la ingratitud, no abandona su rectitud. En lugar de buscar venganza, expresa su lamento ante Dios, demostrando una gran madurez espiritual. La intimidad con el Señor permite transformar el dolor en súplica. Enseña a mantenerse firme sin ceder a la venganza. Aplicar esta enseñanza en la vida diaria significa preservar la integridad incluso ante la injusticia. Quienes reciben nuestra ayuda pueden reaccionar con críticas, indiferencia o ataques inesperados. Se nos invita a entregar nuestro dolor al Señor, en lugar de permitir que el resentimiento guíe nuestras acciones. Elegir perseverar en el bien, incluso sin reconocimiento, revela madurez espiritual. Podemos afrontar el dolor sin permitir que nos endurezca. Dios lo ve todo y honra a quienes permanecen firmes en la justicia. Para reflexionar, ¿he reaccionado correctamente cuando mi amabilidad se topa con ingratitud? ¿Llevo mis frustraciones a Dios o dejo que se conviertan en amargura? ¿Estoy dispuesto a mantener mi integridad incluso cuando la gente no reconoce mis acciones? Verso 13. Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, me vestí de cilicio, me humillé con ayuno y oré con la cabeza inclinada sobre mi pecho. David muestra una actitud profundamente compasiva. Incluso cuando aquellos que luego lo atacarían estaban enfermos, vestía cilicio, ayunaba y oraba por ellos con la cabeza inclinada. Esto revela un corazón que ni la injusticia ni la ingratitud pudieron endurecer. No solo sintió lástima, se puso en su lugar, lamentando el sufrimiento de quienes ni siquiera correspondieron a su bondad. Este gesto demuestra que su espiritualidad no dependía del comportamiento ajeno, sino de su relación con Dios. El versículo resalta la nobleza interior de David, quien eligió interceder por aquellos que luego lo atacarían. Este versículo nos interpela directamente: ¿cómo reaccionamos cuando personas difíciles atraviesan momentos dolorosos? David nos enseña que nuestra actitud debe reflejar el corazón de Dios, no el comportamiento de los demás. Interceder, ayunar, orar y desear el bien, incluso cuando la otra persona no muestra gratitud ni reciprocidad, revela una auténtica madurez espiritual. Dios nos llama a no dejar que el resentimiento guíe nuestras acciones. Nos invita a responder con gracia, a mantener un corazón sensible y a actuar con amor. En la vida cotidiana, este versículo nos enseña a afrontar las tensiones en las relaciones con madurez espiritual. Ante la indiferencia o la injusticia, podemos optar por actitudes que honren a Dios. Esto significa orar por quienes atraviesan dificultades, incluso si la relación es frágil, y proteger nuestros corazones de toda amargura. Aplicar esta enseñanza implica priorizar la compasión sobre el impulso y la benevolencia sobre el orgullo. Así, permitimos que Dios moldee nuestra sensibilidad. Él nos enseña a expresar bondad incluso en las situaciones más difíciles. Para reflexionar, ¿sigue mi corazón compadeciéndose cuando alguien que me ha herido sufre? ¿En qué situaciones recientes me ha llamado Dios a interceder por alguien que, según los ojos humanos, no lo merecía? ¿Qué actitudes debo modificar para que mi corazón refleje mejor la madurez y la generosidad que se enseñan en este versículo? Verso 14. Me comporté como si ellos fueran mi amigo o mi hermano. Anduve encorvado y triste, como quien llora por su madre. Aquí David describe la profunda compasión que albergaba en su corazón, incluso hacia quienes más tarde se rebelarían contra él. No demostró un afecto superficial, sino un cuidado tan intenso que rayaba en el amor fraternal. Su tristeza era genuina, su empatía real, y su implicación emocional mostraba cómo percibía el sufrimiento ajeno con sensibilidad y humanidad. Este versículo revela un carácter moldeado por Dios, que elige actuar con bondad incluso cuando no hay garantía de recompensa ni reconocimiento. La honestidad emocional de David nos enseña que la verdadera compasión no depende de la reciprocidad, sino del tipo de corazón que cultivamos ante Dios. No amó por conveniencia, sino por convicción. Su actitud revela madurez espiritual, pues se entristecía profundamente ante el sufrimiento de quienes luego optarían por la ingratitud. Este contraste resalta la grandeza interior de David y nos invita a reflexionar sobre cómo reaccionamos ante el dolor de quienes a menudo nos hieren sin razón.
Aplicar este versículo a la vida diaria implica elegir un camino de sensibilidad espiritual que trasciende la lógica humana. Significa aprender a responder con empatía incluso cuando no se nos comprende, ofrecer oración cuando otros sufren y evitar que el resentimiento condicione nuestras actitudes. Cuando decidimos actuar según lo que Dios siembra en nuestros corazones, y no según el comportamiento de los demás, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias. Así, nos convertimos en canales de cuidado y madurez donde quiera que estemos. Algo para reflexionar: ¿he sido capaz de mantener la compasión incluso hacia quienes me han herido? ¿Me llama Dios a orar por alguien que no me corresponde? ¿Han reflejado mis acciones mi relación con Dios o mis emociones del momento? En esta primera parte del Salmo 35, versículos 1 al 14, aprendemos que la oración y la confianza en Dios van de la mano con la acción justa y la perseverancia ante las dificultades. Cada versículo muestra que la protección divina se ofrece a quienes se refugian en Él, claman por justicia y mantienen firme su corazón en la fe. El Salmo enseña que el Señor ve nuestras luchas, escucha nuestros clamores e interviene a nuestro favor. Aun cuando los enemigos parecen rodearnos, Él es nuestro defensor. Es un llamado a permanecer íntegros y confiados, atentos a su voluntad. Que estos versículos inspiren valor, sabiduría y esperanza en nuestras vidas. Al meditar en esta primera parte del Salmo 35, recordamos que Dios no ignora ni nuestras luchas internas ni los ataques injustos que sufrimos. Él permanece a nuestro lado, sosteniéndonos y guiando nuestro espíritu con sabiduría. Cada una de las súplicas de David muestra que podemos confiar nuestras más profundas penas al Señor. Cuando ponemos nuestros problemas en sus manos, nuestros corazones encuentran paz y nuestras almas alcanzan la serenidad. Esta reflexión nos lleva a una confianza más profunda y a oraciones más sinceras. Nos recuerda que el Señor lucha por nosotros y jamás abandona a quienes confían en Él. Ahora que comprendemos el significado de cada versículo y el mensaje que el Señor desea transmitirnos, los invitamos a continuar su meditación y oración durante 6 días. Lean cada versículo como una declaración de fe, confianza y entrega, permitiendo que la presencia del Señor ilumine sus dudas y fortalezca su espíritu. Que cada palabra despierte en su corazón la certeza de que Dios es su escudo, su fortaleza y su refugio seguro. Y para sellar este mensaje en nuestros corazones, les invitamos a orar y atesorar esta oración inspirada en el Salmo 35, parte 1, versículos 1 al 14. Que renueve su fe, fortalezca su alma y les traiga la serenidad de quien ha aprendido a esperar el tiempo perfecto de Dios, con confianza, gratitud y un corazón inquebrantable, hasta que Él manifieste todo su poder y justicia en sus vidas. Oración inspirada en el Salmo 35, parte 1. Versículos 1 a 14. Dios Todopoderoso, mi fiel defensor, pongo ante ti las batallas que no puedo ganar con mis propias fuerzas. Cuando los vientos de la injusticia se levanten y las voces de la mentira intenten derribarme, recuérdame que eres tú quien lucha por mí. Toma en tus manos lo que no puedo cargar, alza tu escudo sobre mí y silencia toda palabra que se alce contra tu voluntad. Que tu mirada me cubra con protección y tu amor me envuelva con seguridad. Enséñame a descansar, incluso en medio de la guerra, confiando en que ningún enemigo es mayor que tu poder. Padre misericordioso, cuando el temor intente dominar mi corazón, que tu presencia sea mi fortaleza. Cuando las lágrimas intenten arrebatarme la esperanza, que tu voz me recuerde que tú eres mi refugio y mi salvación. Muéstrame el valor de esperar en silencio mientras actúas en mi favor. Que toda herida sea sanada por tu gracia y todo dolor transformado en testimonio de tu fidelidad. Protégeme de los ataques invisibles y de las palabras que intenten herir mi alma. Revísteme de tu justicia y haz que camine en paz, incluso en el campo de batalla. Señor, renueva en mí la fe inquebrantable, aun cuando la liberación parezca lejana. Que mi corazón permanezca firme, alabándote mientras espero y encomendándote cada detalle de mi vida. Enséñame a ver tu mano en medio de las pruebas y a reconocer tu cuidado en cada paso. Que mi alabanza sea mi arma y mi confianza, mi victoria. Derrama sobre mí tu espíritu de consuelo y fortaleza,
para que pueda avanzar con valentía, esperanza y amor. Y cuando llegue el día de la justicia, que pueda proclamar con gozo: el Señor peleó por mí y me dio la paz eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha conmovido, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que, incluso en medio de pruebas, persecuciones o días de sufrimiento, el Señor sigue siendo nuestro fiel defensor, el escudo que nos protege y la voz que nos sostiene. Suscríbete al canal para seguir reflexiones profundas sobre los Salmos. Activa las notificaciones para recibir cada nuevo estudio y deja tu petición de oración en los comentarios, para que podamos interceder por ti con fe y amor. Que tu vida se caracterice por la confianza absoluta en la justicia del Señor, por la paz que proviene de la entrega a Dios y por la esperanza que florece incluso en medio del dolor. Que camines con un corazón firme, sabiendo que el Dios que te protege jamás te abandonará. Él es tu refugio, tu fortaleza y tu victoria. Hasta el próximo video. Que Dios bendiga tu vida, tu familia y tu negocio.